Dios bendiga tu vida este precioso, maravilloso día. El día de hoy tengo una palabra preciosa, maravillosa, que el Señor me ha regalado. Indudablemente sé que será de grande bendición en tu vida. Doy gracias a Dios por la vida de cada uno que en estos momentos están conectándose. Gracias a Dios por la vida de aquellos que más tarde tendrán la oportunidad de alimentarse con esta preciosa palabra. Y bueno, también darle gracias a mi Padre Celestial por esta gran familia que hemos formado. Agradecerle también por darme la oportunidad nuevamente de poder llevar su bendita palabra, esperando que esta palabra sea de edificación en tu vida. Quiero decirte que hoy vamos a tratar un tema que yo quise titular Historia de una mujer sabia. Dice la palabra de Dios que la mujer sabia edifica su casa, sin embargo la necia con sus propias manos la destruye. Pero también quiero decirte que también hay hombres insensatos. Y la palabra de Dios nos enseña el día de hoy, en esta palabra que hoy voy a compartirles, precisamente nos habla de un varón insensato. Y bueno, quiero que vayamos a la bendita palabra, y esto se encuentra en el primer libro de Samuel, y vamos a irnos al capítulo número 25, y vamos a leer desde el versículo 1 hasta el 15, y lo vamos a hacer en el nombre del Padre, del Hijo, y con la guía del precioso y maravilloso Espíritu Santo. Murió Samuel, y se juntó todo Israel, y lo lloraron y lo sepultaron en su casa en Ramá. Y se levantó David y se fue al desierto de Parán. Y en Maón había un hombre que tenía una hacienda en Carmel, el cual era muy rico y tenía 3,000 ovejas y 1,000 cabras. Y aconteció que estando esquilando sus ovejas en Carmel, y aquel varón se llamaba Nabal, y su mujer Abigail. Era aquella mujer de buen entendimiento y de hermosa apariencia, pero el hombre era duro y de malas obras, y era del linaje de Caleb. Y oyó David en el desierto que Nabal esquilaba sus ovejas. Entonces envió David 10 jóvenes y les dijo: subid a Carmel e ir a Nabal y saludarle en mi nombre, y decirle así: sea paz a ti y paz a tu familia, y paz a todos cuanto tienes. He sabido que tienes esquiladores, ahora tus pastores han estado con nosotros, no les tratamos mal, ni les faltó nada en todo el tiempo que han estado en Carmel. Pregunta a tus criados y ellos te lo dirán. Hallen por tanto estos jóvenes gracia en tus ojos, porque hemos venido en buen día, y te ruego que des lo que tuvieres a mano y tu siervo a tu hijo David. Y cuando llegaron los jóvenes enviados por David, dijeron a Nabal todas estas palabras en nombre de David, y callaron. Y Nabal respondió a los jóvenes enviados por David y dijo: ¿quién es David y quién es el hijo de Isaí? Muchos siervos hay hoy que huyen de sus señores. ¿He de tomar yo ahora mi pan, mi agua y la carne que he preparado para mis esquiladores y darle a hombres que no sé de dónde son? Y los jóvenes que había enviado David se volvieron por su camino y vinieron y dijeron a David todas estas palabras. Entonces David dijo a sus hombres: ciñase cada uno su espada, y se ciñó cada uno su espada, y también David se ciñó su espada. Y subieron tras David como 400 hombres y dejaron 200 en el bagaje. Pero uno de los criados dio aviso a Abigail, mujer de Nabal, diciendo: he aquí David envió mensajeros del desierto que saluden a nuestro amo, y él los ha saherido. Aquellos hombres han sido muy buenos con nosotros, y nunca nos trataron mal, ni nos faltó nada en todo el tiempo que anduvimos con ellos, y es cuando estábamos en el campo. Oremos, Padre. En esta preciosa hora, mi Dios, delante de tu preciosa y divina presencia, y en el nombre poderoso de tu amantísimo Hijo Jesucristo, te alabamos, te bendecimos, glorificamos tu nombre, exaltamos tu grandeza, mi Dios, te damos honor, gloria y honra, te damos gracias. Padre amado, por esta preciosa palabra, te pido, mi Dios, que esta palabra que tú has enviado haga ese efecto para el cual tú le envías, mi Dios. Tu palabra dice que jamás llegará tu palabra a ti vacía, Señor. Siempre hará el efecto para el cual envías. Te pido, mi Dios, que sea tu Espíritu Santo hablando, Padre. Yo me hago a un lado y te doy la oportunidad, Espíritu Santo, que tú hables en nuestras vidas. En el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, amados, es una historia como muchas historias de las Sagradas Escrituras, preciosa. Yo siempre les he dicho que
Muchas ocasiones puede haber personas que les da un poco de pereza el estudiar la palabra de Dios, pero cada historia tiene una gran enseñanza. Hay libros preciosos de los cuales está compuesta las Sagradas Escrituras. Y hoy precisamente encontramos en el primer libro de Samuel esta historia de una mujer sabia, de una mujer hermosa, de una mujer inteligente y de grande sabiduría, y sabiduría de lo alto. Dice la palabra de Dios que la mujer sabia edifica su casa, y es real. Esta mujer era una mujer muy sabia, con mucha inteligencia, pero bueno, vemos que hubo un problema. Dice en el del versículo 14 al 19, uno de los criados llegó donde estaba ella para informarle que David había enviado a sus muchachos a pedir provisiones. Pero su amado esposo se había negado y, bueno, David les decía que él se había portado bien, que les había tratado bien a aquellos varones que trabajaban con él. En el tiempo que estuvieron en el desierto trabajando, ellos siempre le trataron bien. Sin embargo, decía David que a él le habían pagado mal por bien. Y vemos precisamente del capítulo 25, del versículo 14 al 19, que debido a esto, la molestia de David fue muy grande, y debido a esto, a que él había negado las provisiones, esto hizo que David se enojara, y esto vino a provocar que levantara 400 hombres, aproximadamente 400 hombres armados. Y bueno, dice en el versículo 21 que David había dicho: en vano he guardado todo lo que este hombre tiene en el desierto, sin que nada le falte. Y este hombre me está pagando mal por bien, pero de lo que sea suyo no le he de dejar ni un varón. Esa fue la consecuencia de la necedad de ese varón insensato que no supo agradecer lo que estaba haciendo. Y bueno, Abigail no se quedó esperando. Imagínense, cuando este varón se acerca, aquellos varones, y le dicen a Abigail lo que había sucedido, ella en ese momento actúa. ¿Qué haríamos nosotras? Porque tiene grande enseñanza esta palabra. La palabra de Dios nos enseña a ser sumisas, pero tenemos que darnos cuenta hasta qué grado la sumisión. Porque puede haber a lo mejor mujeres que el esposo posiblemente le dice: no quiero que vayas a la iglesia, no quiero que sigas buscando a Dios, tú tienes que hacer en tu casa, o por X o por Y, a veces por celos, no permiten que la mujer vaya a alimentarse. Y la mujer no puede ser sumisa. Y lo que podemos ver en ese caso, ella no hizo caso. Abigail no comentó a su esposo. Sin embargo, dice Abigail, no se quedó de brazos cruzados, no se quedó esperando, ella no lloró, porque puede suceder algunas ocasiones cuando nos dan una noticia, la misma desesperación, llega el momento en que no sabes qué hacer, no tienes la sabiduría para enfrentar una situación así. Otra mujer en el lugar de Abigail se había puesto a llorar. Era seguro que David venía aproximadamente con 400 hombres y que esto le iba a ocasionar un problema grande, porque él había dicho que no dejaría ni un varón vivo. Iba a ser algo sanguinario, algo grande, debido a este varón que le faltó la inteligencia para poder enfrentar. Dice la palabra de Dios que era un varón que estaba bien, tenía solvencia económica, y él no se detuvo a mirar que sus mismos trabajadores le habían dicho que ellos en realidad había buen trato, que en ningún momento el tiempo que estuvieron en el desierto se les trató mal, sino todo lo contrario, se les brindó ese apoyo, ese cuidado. Pero sin embargo, David mismo dijo que eso le había ocasionado la molestia, porque este varón, le estaba pagando mal por el bien que había hecho. Y bueno, quiero decirles que
esta mujer sabiamente no consultó con el esposo. Dice la palabra de Dios que ella no le dijo. Y hay muchas ocasiones en que nosotros como mujeres necesitamos tener la sabiduría para saber enfrentar las situaciones. Y esta mujer no se quedó llorando, era una mujer inteligente y tomó una generosa provisión. Dice la palabra de Dios que ella tomó una generosa provisión y le dijo a sus criados, vayan delante de mí y yo iré luego, y no le dijo nada a su marido. La palabra de Dios, amados, nos enseña y nos habla de la obediencia. No con esto quiero decir que la mujer no tiene que estar sujeta al esposo, que la mujer no puede ser obediente al esposo, sino necesito decirles que tenemos que ser sabias, tener esa sabiduría de lo alto para saber cuando nosotros tenemos que tomar una decisión. Si el esposo no te permite ir a la iglesia por celos, por X o por Y, tú tienes que obedecer a la palabra de Dios y tienes que acudir a alimentarte de la palabra. Muchas ocasiones cuando hay una boda con yugos desiguales, déjame decirte que todo eso te aparta del Señor. ¿Por qué? Porque le empiezas a rendir honor a tu esposo y te olvidas de la palabra de Dios, de honrar al Señor. Y déjame decirte a ti, mujer, que te casaste con un yugo desigual, que a lo mejor estás sujeta a tu esposo, porque la palabra de Dios dice que la mujer tiene que estar en obediencia. Déjame decirte que en ese caso estás mal, porque tú no puedes darle el primer lugar al varón, a tu esposo, y dejar en segundo lugar a Dios, porque uno de los mandamientos, el más importante, es amarás a Dios sobre todas las cosas. Es triste, amados, pero aquello, amadas hermanas, varones también, aquello que te aparta del Señor, va a llegar un momento en que el Señor te lo va a quitar, y no porque lo diga yo. Recordemos cuando el Señor puso a prueba a Abraham, después que le dio ese varón, ese hijo, la promesa. Llegó un momento en que el Señor quiso probar la fidelidad que había en Abraham y le dijo, sacrifícame a tu hijo, el único hijo. Y él no dudó, pasó 3 días hasta llegar al lugar donde iba a sacrificar a su hijo. Y yo puedo imaginarme la incertidumbre, la tristeza que este varón estuvo pasando, pero él no dudó ni un solo instante en darle el primer lugar a Dios, tanto así llegar a sacrificar a su propio hijo. Yo quiero decirte, amado, amada, que nunca dejes en segundo lugar al Señor. Siempre dale el primer lugar. Es importante saber estar bajo autoridad, indudablemente. Es importantísimo que nosotros sepamos estar bajo autoridad. Pero en este caso, esta mujer valiente actuó con bastante inteligencia. ¿Y qué ocasionó? Que gracias a esa decisión, gracias a esa inteligencia, esta mujer evitó toda una tragedia. Yo sé, puedo imaginarme que para Abigail no fue nada fácil tomar una decisión tan fuerte, pero me puedo imaginar también al momento que recibió la noticia de lo que iba a suceder. Tomó ella esa decisión fuerte, delicada. En el momento en que el criado le había manifestado la molestia tan grande de David, y debe haber sido una molestia muy grande, muy fuerte, David en esos momentos venía de una situación difícil que ni siquiera pensó, puedo imaginarme que ni siquiera pensó lo que iba a hacer. Estaba molesto y era lógico si lo vemos de una manera humana. Era lógico, había hecho un bien y este varón le estaba pagando por un mal. Y bueno, venía pasando esa situación tan difícil, apenas recién, como dice la palabra del Señor en el capítulo 25, versículo 1, acababa de morir Samuel. Entonces no era fácil, venía de un duelo, venía de una situación muy difícil, y yo puedo imaginarme que ni siquiera pensó la decisión que iba a tomar. Y dice la palabra de Dios en el versículo 23, que se fue por una parte secreta del monte y a lo lejos vio venir a David.
Y dice que él venía con sus hombres y ella le salió al encuentro. Pero hay algo que a mí me puede gustar, me puede maravillar, la humildad de esta mujer. Abigail se postró en tierra desde el momento en que vio a este varón, a David. Ella iba en su burrito, dice la palabra de Dios. Cuando vio que venía David, se bajó, se puso al frente de ellos y se postró en tierra, en señal de humildad. Yo puedo imaginarme a esta mujer, el esposo estaba bien económicamente, puedo imaginarme a esta mujer sencilla, pero imagínense nada más, esta mujer no se buscó un caballo pura sangre, ella no buscó llamar la atención de David, sino todo lo contrario, ella llegó sumisa, le salió al encuentro, aunque venía con tantos varones armados, ella tuvo el valor, llegó donde estaba David, se bajó de su burrito, de su asno, y se postró en tierra, de signo de humildad. Fíjense qué cosa tan hermosa, cómo esta mujer reflejaba el carácter de Cristo. Analicemos eso. Jesús en signo de humildad llegó en un burrito. Lo decíamos la semana pasada. Esta mujer igual, esta mujer se humilló, se postró ante el rey David. Y hay algo que me gusta en el versículo 24, capítulo 25, versículo 24, dice, se humilló, dice, delante de David. Y dice en el versículo 24, sobre mí sea el pecado. Fíjense nada más, esta mujer se estaba culpando ella por algo que ella no había hecho, por algo que había hecho su esposo, pero ella estaba atribuyendo la culpa para sí misma. Sobre mí sea el pecado, dice. Te ruego que me dejes hablar, te ruego que me escuches. Ella estaba rogando a David. Era un signo de humildad tremendo y eso a mí me pudo gustar. La manera como esta mujer sabia, inteligente, bella, a pesar de que era una mujer adinerada, ella no buscó la manera de vivir de una manera arrogante, sino llegó y se inclinó a tierra en símbolo de humildad. Y bueno, dice el versículo 25 que le dijo ella, no haga caso, mi señor, de ese hombre perverso. Fíjense nada más. No haga caso, mi señor, de ese hombre perverso, de Nabal, conforme a su nombre. Así es, de la misma manera como se llama, así es. Y la insensatez está en él. Mas yo, tu sierva, no vi a los jóvenes que tú enviaste. Me decía, él es necio porque su nombre así lo dice. Por naturaleza es necio. Cualquiera diría, escuchaba yo a una pastora que decía, que cualquiera diría que esta mujer estaba pues hablando mal de su esposo, porque le estaba diciendo, es un hombre necio como su nombre, Señor. Y le decía, es un hombre insensato, es un hombre perverso, dice en el versículo 25, que esta mujer decía. Yo no sé si esta hermosa mujer, guapa, inteligente, con grande sabiduría de lo alto, yo no sé si este varón era el esposo que Dios tenía para ella, no lo sé, porque era una mujer bella, era una mujer hermosa, era una mujer sabia, inteligente. ¿Y cómo es que se unió a este varón insensato? Este varón perverso. Amadas, perdónenme la expresión, pero algo tenemos que aprender de esta palabra. Muchísimas ocasiones oramos y lloramos y queremos este y este. Pero ¿qué hay de lo que tiene el Señor para tu vida? Yo soy una mujer que lucho por la restauración de los matrimonios. No sé, pero Dios ha puesto ese sentir en mi vida, de luchar por tu matrimonio. Pero también tenemos que ser bastante inteligentes, porque en muchas ocasiones dejamos ir la bendición que Dios tiene para nuestras vidas por aferrarnos a algo que nosotros queremos.
Yo no puedo decir qué fue lo que pasó, porque en aquellos tiempos era de esa manera, te gustaba, la comprabas y ya era una esposa para el varón. Yo no sé cómo fue la manera como esta hermosa mujer se casó con ese varón. Muchas ocasiones ha sucedido, amadas. Hay muchas hijas de Dios que se casan con yugos desiguales, aún a sabiendas que el Señor nos ha dicho, no te unáis en yugo desigual. ¿Por qué? Porque la consecuencia la vas a pagar tarde o temprano, la consecuencia se paga. Y eso es algo que nosotros tenemos que entender. Sin embargo, quiero decirte que esta mujer fue una mujer sabia. A pesar de que era un hombre perverso, que era un hombre que no tenía sabiduría, era un hombre insensato, esta mujer no le tomó cuenta y tomó las provisiones y le llevó eso a David. Y yo siento que esta mujer estaba haciendo de alguna manera justificar a su esposo. Señor, es que su nombre así lo dice, es un insensato. Yo siento que no fue más bien el deseo de ella hablar mal de él, sino que más bien le decía, Señor, no hagas caso. Este hombre es insensato, pero su mismo nombre lo dice. Y bueno, quiero que se fijen en algo que podemos ver aquí. Ella estaba reconociendo lo que ese hombre era. Fíjense nada más. Esta mujer estaba reconociendo lo que este hombre era, porque realmente era un hombre perverso y era un hombre insensato. Muchas ocasiones hay muchos matrimonios que la esposa todavía sigue culpándose, que el esposo todavía sigue culpándose por la situación que atraviesa el matrimonio. Y necesitamos hacer un balance y darnos cuenta qué tanto yo tuve culpa y qué tanto tuvo él. Porque no toda la culpa es de uno. Para que suceda ese rompimiento debe haber dos. Entonces es importante analizar. Hay muchas hermanas que están luchando por sus matrimonios y es bueno. Porque lo que Dios ha unido no lo separa el hombre, dice la palabra de Dios. Pero también necesitamos, mis amadas, darnos cuenta cómo es el varón. Porque es importante perdonar, indudablemente, perdonar. Pero el hecho de que tú perdones no quiere decir que tú vas a estar soportando golpes y humillaciones. A lo mejor hay algo que el Señor tiene para tu vida. Y porque tú te aferras a ello, no puede llegar la bendición. Yo les puedo dar testimonios de muchísimos matrimonios. Estuvimos en oración por ellos, pero también que no se restauraron y que también Dios envió otra persona. Personas que no eran casadas o personas que había habido. Lo único que puede ocasionar un divorcio, lo único que puede hacerte libre, que es una infidelidad, la fornicación. Nada más eso. Mientras no haya eso, no puede haber divorcio. No lo puede haber. No puede haber separación hasta que la muerte los separe. Obviamente, algo que te aparte de los caminos del Señor, alguien que te quiera obligar a que dejes de buscar a Dios, por lógica, tienes que apartar. Cuando hay alguien así, Dios te manda una bendición grandísima. También me ha tocado ver eso. Cómo es que Dios ha bendecido a aquellas mujeres que le han dado el primer lugar a Dios. Bueno, dice el versículo 26, vámonos al versículo 26. Vive Jehová y vive tu alma, que Jehová te ha impedido derramar sangre y vengarte por ti mismo. Fíjense, las palabras que esta mujer con grande sabiduría le expresó a David. Vive Jehová y vive tu alma, que Jehová te ha impedido derramar sangre y vengarte por ti mismo. Ella estaba reconociendo que ella fue guiada por Dios para impedir que surgiera una masacre tremenda. Dice el versículo 27, yo te ruego que perdones a tu sierva. Fíjense nuevamente, ella aceptando la culpabilidad de algo que no había hecho. Dice, yo te ruego que perdones a esta sierva, esta ofensa.
A pesar de que ella no fue la protagonista, ella sigue haciéndose responsable por el ultraje cometido por su esposo. Puedo imaginar a los guerreros de David escuchando a Abigail. Puedo imaginar esos aproximadamente 400 hombres detrás de David y escuchando a esta mujer cómo se postraba, cómo le hablaba a David. Y yo me puedo imaginar a esta mujer con su rostro iluminado, como si el Señor le estuviera revelando en visión su glorioso futuro. Y fíjense lo que dice el versículo 28. Y le dice, de cierto el Señor edificará una casa. Una palabra preciosa que ella le estaba soltando a David. Le dice, de cierto el Señor edificará una casa firme a mi Señor, porque mi Señor está dirigiendo las causas del Señor. Y puedo imaginar a David, un hombre que no era estable, que siempre andaba de un lugar a otro, y de que esta mujer, esta persona, le dice que va a tener una casa perdurable. Qué cosa tan hermosa. Y en lugar de una masacre, porque a eso iba él, yo puedo imaginarme el rostro de David. ¿Cómo era posible que él era un varón que nunca estaba en un solo lugar, no era estable, pero esta mujer le estaba declarando que el Señor le iba a tener una casa perdurable? Y en lugar de esa masacre, una mujer que comprende cuál es el propósito de Dios en la vida de él. Fue algo precioso, algo hermoso. David estaba rodeado de grandes guerreros. David, su vida era precisamente rodeada de grandes guerreros que le seguían por distintos caminos donde él fuera. Él estaba rodeado por grandes guerreros. Pero esta mujer había entendido el llamado de Dios, ese llamado divino de su existencia. Fíjense nada más qué precioso. Yo no sé si en algún momento habías meditado sobre esta palabra, pero esta mujer le dijo algo que movió el corazón de David. Y puedo imaginar a David, me lo puedo imaginar, conmovido por las palabras de esta mujer. Y una vez más ella continúa profetizándole. Le dice, aunque alguien se levante para perjudicarte y atentar contra tu vida, el Señor tu Dios arrojará la vida de tus enemigos como de en medio del hueco de una onda. Fíjense nada más qué precioso en el versículo 29. Y lo que sigue más adelante me pudo encantar. La verdad que esta palabra es tan preciosa, tan hermosa, con grande enseñanza. ¿Cuántas Abigail hay en estos momentos? ¿Cuántas mujeres con esta sabiduría? Qué cosa tan hermosa. En el versículo 30 y 31 dice, yo no quiero que mi Señor se arrepienta. Va a llegar el día en que cuando el Señor haga con mi Señor, conforme a todo el bien que ha hablado de ti, y te haya designado como soberano de Israel, entonces, Señor mío, no será para ti motivo de remordimiento, ni estorbo para la conciencia el haber derramado sangre en vano, ni el que mi Señor se haya vengado por sí mismo. ¡Wow! ¡Qué preciosa palabra! No va a haber momento en que haya arrepentimiento. Lo que Dios tiene para ti te lo va a dar. ¡Qué bueno que yo vine!, le decía ella, parafraseando la palabra. Porque esto no va a impedir que el Señor te dé lo que tiene para ti. No sabemos qué iba a ocasionar ese derramamiento de sangre, porque venía mal. Sinceramente venía mal David. Venía de un duelo, venía de un luto. Y bueno, le hacen esto. Imaginemos cómo nos comportamos nosotros ante una situación así. Era de carne David. Y esto ocasionó algo hermoso, lo que hizo esta bella mujer. Ella impidió ese derramamiento de sangre.
Y le decía, y esto no será motivo de remordimiento ni va a estorbar en tu vida, en tu conciencia, el haber derramado sangre en vano. Tampoco mi Señor se haya vengado por su propia mano. Le estaba diciendo, espera la justicia divina, que no sea por tu propia mano. Y bueno, amados, le estaba diciendo que nosotros no tenemos por qué hacer justicia con nuestra propia mano. Y lanza su última palabra. Esto me encantó. Y lanza su última palabra: cuando el Señor haga el bien a mi Señor, acuérdate de tu sierva, le dice. Porque ella sabía, ella sentía lo que Dios tenía para este varón. Ella le dice, pero no te olvides de mí. Cuando Dios te dé todo aquello que tiene preparado para ti, acuérdate también de mí. Dicen los versículos 32 y 33 para concluir. Bendito sea el Dios de Israel que te envió hoy a mi encuentro, le dice. Y bendito tu buen juicio, y bendita seas tú que hoy me has impedido ir a derramar sangre y a vengarme por mi propia mano. Palabras de David. No se olvidó David de esta mujer. Dice la palabra del Señor que él no se olvidó de ella. Dice el versículo 32 y 33. Y dijo David a Abigail, bendito sea Jehová Dios de Israel que te envió para que hoy me encontrases. Y bendito sea tu razonamiento, y bendita tú que me has estorbado hoy de ir a derramar sangre y a vengarme por mi propia mano. Porque vive Jehová Dios de Israel, que me ha defendido de hacerte mal, que si no te hubieras dado prisa en venir a mi encuentro, de aquí a mañana no le hubiera quedado con vida a Nabal ni un varón. Fíjense nada más qué cosa tan hermosa. Pero déjenme decirle que más adelante lo que sucedió. Dice en el versículo 36, y Abigail volvió a Nabal, y he aquí que él tenía banquete en su casa como banquete de rey. Y el corazón de Nabal estaba alegre y estaba completamente ebrio, por lo cual ella no le declaró cosa alguna hasta el día siguiente. Fue bastante inteligente para no mencionarle nada, estaba completamente alcoholizado. Pero por la mañana, cuando ya Nabal se le habían pasado los efectos del vino, le refirió su mujer estas cosas, y desmayó su corazón en él, y se quedó como una piedra. Y 10 días después, Jehová hirió a Nabal y murió. Y luego que David oyó que Nabal había muerto, dijo, bendito sea Jehová que juzgó la causa de mi afrenta recibida de mano de Nabal, y ha preservado el mal a su siervo, y Jehová ha vuelto la maldad de Nabal sobre su propia cabeza. Después envió David a hablar con Abigail para tomarla por su mujer. No se olvidó de esta bella mujer. Amados, amadas, yo espero que esta hermosa palabra sea de bendición en tu vida y que aprendamos tantas cosas, grandes enseñanzas, gran aprendizaje hay en esta preciosa palabra. Amados, amadas, en el nombre poderoso de Jesús, yo bendigo la vida de cada una de ustedes.